El Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, los versículos 9 al 15. Seguimos este estudio en este profeta menor y hoy vamos a revisar o a ver el juicio contra Asiria y la liberación del pueblo de Judá. Nahum significa consolador o consolación. Este libro fue escrito entre el año 663 y el 612 antes de Jesucristo. Hay dos eventos históricos que son los que nos permiten a nosotros enmarcar en estas fechas. El uno es que en el 612 antes de Jesucristo fue la caída de Nínive, y el otro es que en el 663 fue la cautividad de Tebas en Egipto por Asurbanipal de Asiria. Y esto se encuentra mencionado en el libro de Nahum. O sea, dos eventos históricos enmarcan la profecía de Nahum. Aunque Asiria había sido un instrumento para corregir y para castigar a Israel y a Judá, ahora Dios manifiesta su juicio, un juicio demoledor contra Asiria. Los ninivitas, ellos eran implacables en la guerra, codiciosos de riquezas deshonestas. Nínive era una ciudad sanguinaria, llena de engaño, llena de pillaje y de rapiña, así está definido ahí en la escritura. Nínive era una ciudad poderosamente fortificada con una colosal muralla de gran altura y sumamente ancha que los hacía a ellos sentirse seguros y protegidos tras esta muralla. Nahum profetiza la caída del imperio asirio y la destrucción total de Nínive. El mensaje central de Nahum es de juicio divino para una potencia política y militar genocida que destruye a los pueblos más pequeños. Lecciones también para nuestra actualidad, cuando hay naciones, pueblos o gobiernos que sean genocidas, que sean destructores, que se puedan ver muy poderosos o impenetrables, pero la mano de Dios también está contra ellos y algún día les tocará pagar por las cosas que hicieron o que han hecho. ¿Cómo era Hitler en su tiempo? Parecía invencible, temerario, prepotente. Sin embargo, cayó, fue dominado, vencido y acabado con ese desastroso nazismo que se imponía en aquellos tiempos. Nahum entonces nos presenta a Dios como el Dios de la humanidad, que tiene poder sobre los pueblos, sobre los gobiernos, sobre los gobernantes, sobre los ciudadanos y sobre incluso la naturaleza. Nahum escribió para asegurar al pueblo oprimido de Judá que su Dios permanecía en control soberano de la historia y mostraría a su pueblo su gracia y su justicia. Veamos el versículo 9. Ahí dice que Nínive no se recuperará jamás y tampoco será necesario someterla otra vez a juicio. Desde el año 612 antes de Jesucristo, Nínive se convirtió en ruinas y en desolación. El profeta se asombra ante la audacia del enemigo de pretender tomar ventaja sobre Dios, sobre nuestro Dios, Señor Todopoderoso. ¿Qué pensáis contra Jehová? Aquí se dirige a los asirios. Nahum predice la caída de Asiria. ¿Cómo pretender tener la esperanza de contender contra Dios? Ya el profeta Isaías nombraba ciertas de estas cosas, algunas de estas cosas, y dice en el capítulo 37, los versículos 23 al 29, por allí dice: ciertamente Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Y entonces Jehová les responde en el 23, y se está refiriendo a Senaquerib, rey de Asiria, a quien vituperaste y a quien blasfemaste, contra quien has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto, contra el Santo de Israel. Por manos de tus siervos has vituperado al Señor.
dice el 26. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir? Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, dice el Señor. Aunque hayan vencido a otros, aunque hayan sometido a otros pueblos, y eso también era una creencia de que un Dios vencía a otro, con Jehová, Dios Todopoderoso, no podrán. Él hará consumación, dice la Escritura. Para los asirios era un mensaje de destrucción. El castigo que Dios les daría sería tal que no sería necesario repetirlo nuevamente. Sería algo irreparable. La tribulación vivida por Judá no se repetirá. Esa es otra cosa que también enseña allí el versículo. En el versículo 10, aunque sean como espinos entretejidos, serán consumidos como hojarasca. Esta figura de los espinos es usada en otros textos de la Biblia y se usa la palabra espino también para referirse a los inicuos, a los perversos, a los malvados. Y aquí dice que ellos están como entretejidos, como formándose a sí mismos una especie de paredón impenetrable y protegido. ¿Alguna vez ha tomado usted limones o naranja o ha tomado el fruto de alguna mata con espinas? Y no ha corrido el riesgo de pullarse o de rasguñarse. Ahora imagínese una maraña de espinas. Y dice, aunque ustedes sean así, ustedes serán consumidos como hojarasca, como hoja seca. En 2 de Samuel 23, 6 al 7 se usa esta figura de impíos como inicuos. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Aunque en lo exterior se presenten como invencibles, como impenetrables, serán impotentes para resistir a Dios, así como la hojarasca es impotente para resistir al fuego que se le prende. Empapados en su embriaguez, los borrachos se caen sin que se les empuje. Según el historiador Diodoro Sículo, los ninivitas fueron sorprendidos en medio de sus borracheras y de sus orgías durante el asedio de su enemigo, y el imperio entonces cayó. Ellos no estaban preocupados, ellos se sentían seguros detrás de esa fortaleza inmensa que tenían y se dieron a sus convites, a sus borracheras, a sus orgías, y en esa condición los alcanzó el enemigo. La insolente confianza en sí mismo de los asirios precipitaría su destrucción por mano de Dios. Versículo 11. De ti salió, de Asiria salió. Esta es una referencia a Senaquerib de Asiria, quien en los años 705 al 685 mostró su terror y su horror. Hijo de Sargón II, conquistador de Samaria. En el año 701 a.C., Senaquerib amenazó a Judá. Esto está documentado en el capítulo 36 y el capítulo 37 del libro de Isaías. Y este complot que él hizo contra Judá fue la causa de la caída de Nínive. De ti salió un consejero perverso, un consejero Belial, y esta palabra significa inútil, malo, sin provecho, sin una cosa totalmente llena de vanidad. El conquistador exitoso no pudo triunfar frente a la mano refrenadora de Dios. Aunque el enemigo que se abalance contra el pueblo de Dios y contra las cosas de Dios se pueda ver muy poderoso
se pueda ver como invencible ante la mano de Dios, no podrá continuar. Y Dios tiene el juicio para cada uno en su momento preciso. En Segundo de Reyes, el capítulo 19, los versículos 22 y 23, refiriéndose a los asirios, a Sennacherib, les dice: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en los bosques de sus feroces campos. Pero aún en eso, la mano de Dios llegaría. Este fue un mensaje de Dios al rey Ezequías por medio del profeta Isaías ante las amenazas de Sennacherib. En los versículos 12 al 14 encontramos una repetición de verdades. Dios habla a Judá profetizando, primero, profetizándole bien a Judá, y segundo, profetizándole mal al asirio. Aunque reposo tengan, aunque tengan todas sus fuerzas completas, ellos serían impotentes para defenderse. Aún así serán talados, dice la Escritura. A pesar de ellos haber diezmado a muchas naciones, a pesar de haber sido un pueblo conquistador y sanguinario, ellos no escaparían en su desafío al Señor, porque Dios es juez justo, que es grande en misericordia, que es lento para la ira, pero que no dará por inocente al pecador. Y pasará, se desvanecerá. Cuando Jehová pasare con su poder o como poderoso destructor, el pueblo de Nínive, los ninivitas, los asirios serían destruidos. En Ezequiel 12, 12 al 13 dice: y el príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuesta de noche y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Como presenta Segundo de Reyes capítulo 19 y Isaías capítulo 37, el rey de Asiria se retiró a Nínive a levantar el asedio que tenía contra Jerusalén y perder 185,000 hombres en una sola noche. Te he afligido. Dios permitió que Asiria castigara a Israel, pero ya no habría más castigo. A Israel el castigo fue temporal y correctivo. A los asirios fue destrucción total. Dice el versículo 13: ahora quebraré su yugo sobre ti. Asiria había convertido a Judá en vasallo, un pueblo que debía pagarle tributo a su pueblo dominador, a Nínive en este caso. En Segundo de Reyes 18:14, y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. El Señor había decidido romper el yugo opresor permanentemente. Isaías 14:25, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro, del pueblo de Judá. Versículo 14. Mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. Este se dirige al rey de Asiria y predice el trágico final de una vida dedicada al desafío a Dios. La dinastía de Sennacherib se extinguiría por completo. Y esto se cumplió con el suicidio de Saraco, el último bisnieto de Sennacherib, en los últimos días del imperio asirio.
Mandará Jehová que no quede memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Junto con la caída del imperio, el fin vendría de la adoración al dios pagano Nisroch, y el final del templo y el final de la idolatría para ese pueblo. Los medos y los persas, que fueron los instrumentos que Dios usó para llevar el castigo a los asirios, ellos no eran idólatras. Y ellos destruyeron el templo, el palacio del rey y los ídolos que pudiesen haber existido en estos lugares. Los dioses asirios, que se suponía debían ser de protección, de poder, de dar seguridad, riquezas, lujos y cualquier cosa deseable, serían destruidos por la mano de Dios, utilizando a otros pueblos como instrumentos de juicio. En nuestra actualidad podemos tener ídolos, dioses ajenos en nuestras vidas. Manifestaciones, esculturas de hombre hechas de yeso, de barro, de oro, de plata, de madera, a quienes decimos que veneramos o que honramos, en completa contraposición a la enseñanza de la Escritura. No te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice la Biblia. Pero hoy, aparte de eso, podemos tener otros ídolos o dioses, como los negocios, como el trabajo, como el estudio, la familia, los políticos, los gobiernos, lo que sea. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo para nosotros. Y por muy poderosos que parezcan estos ídolos o estos dioses falsos que se puedan conocer y que podamos erigir en nuestras vidas o en nuestra nación, es bueno saber que no tienen un poder permanente, que son temporales, que su poder es ilusorio y que solo el Señor Jehová es Dios todopoderoso, los aplastará en su momento y establecerá su juicio cuando Él lo considere necesario. Pondré tu sepulcro, dice la Escritura. En otros pasajes como Isaías 37, 38 mencionan el lugar de la muerte de Sennacherib. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch su dios, sus propios hijos, Adramelech y Saracer, le mataron a espada, asesinado por sus propios hijos, adorando en el templo de su dios Nisroch. Ni su familia, ni su dios, ni su templo lo protegió de la ira de Dios sobre él. Fuiste vil. El monarca asirio fue hallado vil al ser pesado en la balanza divina. Así como Belsasar de Babilonia fue pesado con aquella visión de la mano que escribía en la pared. Y dice Daniel capítulo 5 al versículo 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cuando Dios pese tu vida, nuestra vida, cuando Dios pese nuestra familia, o pese nuestra nación, o pese nuestro pueblo, nuestros gobiernos, ¿cómo serán hallados o cómo seremos hallados? En el versículo 15 se nos habla de la liberación de Judá. Y este versículo es una transición de un anuncio general del propósito de Dios a un anuncio del destino de Nínive. Es similar a otros textos como Isaías 52, versículo 7. El Nuevo Testamento también alude a él, por lo menos en dos textos, y lo aplica a la bendita liberación que ha procurado el Señor Jesucristo.
Uno es Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y en Romanos 10:15, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto expresa en forma poética que la victoria ha sido lograda. Los mensajeros proclaman una liberación muy anhelada. La caída de Nínive sería una buena noticia para los judíos, como la caída de cualquier sistema opresor sería una buena noticia para los oprimidos. Todo esto se puede aplicar a la gran redención obrada por nuestro Señor Jesucristo. Mensajeros de las buenas nuevas de salvación somos todos los que servimos a Cristo como Señor y Salvador y predicamos paz por Jesucristo. Pongamos nuestra atención con gozosa esperanza en la patria celestial, donde el impío nunca podrá entrar y el pecado y la tentación no serán más conocidos. Cumple tus votos. Al pasar la prueba, los votos debían cumplirse. Eran votos que se hacían antes de la batalla. Y un voto muy conocido en la Escritura, pero a la vez sumamente necio, fue el voto de Jefté. Fíjense que él dijo que si tú me das la victoria sobre los madianitas, creo, dijo al Señor, el primero que salga de mi casa para recibirme, yo te lo voy a ofrecer en holocausto, lo voy a sacrificar. Primero, era algo que Dios no había pedido. Segundo, él estaba copiando prácticas de los pueblos idólatras y paganos que le circundaban. Ahí vemos la influencia del mundo exterior en el pueblo de Dios. Y tercero, lo que él estaba ofreciendo era algo que no solo Dios no lo había pedido, sino que era algo que Dios despreciaba y que Dios abominaba. Y cuando él llega ya victorioso, su hija, su única hija, salió a recibirlo con gozo, y él tuvo que entonces cumplir su voto. Él pudo haberse retractado. Claro, Dios no se lo había pedido, pero su propio orgullo, la propia posición de que yo lo dije, yo lo cumplo, su propio puesto de liderazgo lo hizo sentir que él perdía autoridad, y entonces sacrificó a su única hija. No tenía otro hijo, varón ni hembra. El malvado, sigue diciendo el texto, y esto se refiere a Sennacherib y a sus sucesores, no volverán a hostigar al pueblo de Dios. En conclusión, a pesar de las adversidades, Dios no es loco, Dios es soberano y Dios está en control absoluto de todas las cosas. Y Él mostrará a su pueblo su gracia y su justicia en su momento oportuno, cuando Él lo considere necesario, conveniente para sus propósitos. Dios juzga a naciones, a pueblos, a gobernantes, a familias, a personas, y ninguno escapará a sus juicios. ¿Hay algo de qué arrepentirse? ¿Hay algo por qué clamar a nuestro Dios? ¿Hay algo que te oprime? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Arregla tu vida con Dios. Vive conforme a sus preceptos, a sus enseñanzas. Sé obediente a Él y fiel hasta la muerte, para que puedas recibir de Él la corona de la vida. Dios te bendiga. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por ser un Dios soberano y por ser Dios que está en control y en dominio de todo. Pedimos, Señor, tu bendición y dirección en nuestras vidas, como también pedimos justicia, Señor. Hay cosas donde la impiedad y la maldad se han manifestado y han hecho pensar a muchos que es lo único que hay. Y han hecho que muchos incluso se alejen de ti
y busquen la perversión, la maldad, el oscurantismo, la brujería, la santería, las perversiones, las malicias contrarias a tu escritura, perversas que tú condenas. Pedimos juicio, Señor, y pedimos bendición para tu pueblo. Pedimos justicia, y sabemos que tú no darás por inocente al pecador, pero pedimos justicia cuando hoy estamos oprimidos o cuando hoy vemos que la maldad se multiplica. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Anhelamos estar en tu presencia, en tu patria, en la patria celestial, en el lugar preparado para nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga.